Quería agradecerles a todos por estar aquí el día de hoy. El objetivo de este compartir es compartir herramientas financieras y legales. El día de hoy tendremos a Jessica Orrego, que es especialista en finanzas, es contadora pública, tiene experiencia en administración financiera, en auditoría y en control interno. Jimé, ¿me escuchas? Jimé, Sí, ¿qué hubo? ponle reproducir a Hola. la pantalla para que se vea grande. Ahí arriba, eso. Ya. Y también contaremos hoy con la compañía de Alexander Corral Ramos, que es un experto en derecho laboral, comercial, administrativo y es el líder de investigación legal en algo que se llama actualícese.com. Primero, quiero compartir esta imagen que algunos ya la conocen de Boston Consultants. Y hay un punto en que, porque ellos dicen cuál es el checklist respecto a distintas áreas, pero hablemos de la resiliencia financiera. En primer lugar, el primer punto que ponen es manejo de efectivo y liquidez, lo segundo es manejo de costos y lo tercero es revisar las finanzas de cada uno y siempre hacer escenarios basados en estrés. O sea, lo mejor siempre es buscar el peor de los mundos. Cuando tenemos una crisis como esta, pues en el día de hoy, pues trataremos los riesgos jurídicos, financieros y laborales. Entonces, siempre tenemos como un mar de dudas entre mis obligaciones y mis derechos. Porque a veces yo no quiero tener obligaciones y quiero tener derechos, pero yo mismo puedo ser empleado y empleador. Entonces, mis obligaciones siempre tienen que, fundamentalmente ahorita para todos nosotros, es con los empleados, con los bancos y con los acreedores. Entonces, el día de hoy, pues, y como vemos con el tema de Boston Consultant, tenemos siempre una fase 1 que llega a la crisis y tenemos que saber los costos y gastos, pero a veces no los tenemos muy claros. Entonces toca como empezar con el lapicito, empezar a sacarlos. Y el segundo tema de la fase 1 es cuánto tengo en mi caja, cuánto tengo en cash, cuánto tengo en efectivo. Que obviamente como es algo que se presenta de esta manera, pues yo, si lo hubiera sabido hace 6 meses, pues había empezado a ahorrar, pero obviamente no. Entonces ya en la fase 2 ya vienen las preguntas de cuáles son los costos y gastos fundamentales. Y todo esto es lo que contestaremos con este webinar. ¿Cuáles son mis costos y gastos fundamentales? Es importante saberlo. Tengo que cambiar de planes y hacer un nuevo presupuesto, pero entonces la pregunta es, ¿lo hago hasta julio, hasta octubre, hasta diciembre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo hago y hasta cuándo me reduzco? Tengo que congelar deudas con bancos, ¿cuánto tiempo? Tengo que hacer un préstamo, ¿cuándo lo hago? Siempre va a haber liquidez en bancos en un momento como este. ¿Siempre están dispuestos a prestarme? Es otra pregunta. También tengo que tener en cuenta las obligaciones con los acreedores desde el punto de vista legal y financiero. Las obligaciones laborales desde el punto de vista legal y financiero. Y ya para darle la palabra a los que saben, esto es un artículo que salió ayer en un periódico local, es rector de la Universidad de los Andes de Colombia, que fue ministro de Salud en Colombia. Y miren el titular, lo que es insostenible tiene que parar. Digamos que esto, entonces, ¿qué es lo que es insostenible y tiene que parar para nosotros en nuestra vida, en nuestra práctica? Entonces, con esto con esta introducción, le quiero dar la bienvenida a Jessica Orrego.
Jessica, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la doctora Núñez, al doctor Ferreira, quienes nos hicieron la invitación para estar aquí compartiendo un poco de lo que es nuestro día a día, ¿sí? En esta situación de crisis que nos estamos enfrentando, pues hay mucha incertidumbre y muchas personas requieren de conocimientos que tienen personas especializadas en el tema para afrontar pues esta situación que nos atañe a todos a nivel mundial. A todos los participantes, muchas gracias por estar acá. Me voy a permitir empezar. ¿Listo? Ok, Perfecto. ¿lo pueden ver bien? Sí, Sí. dale modo de presentación, así se amplía y ya. Eso, perfecto. Ok. Bueno, entonces, ¿a qué nos enfrentamos en estos tiempos? En estos momentos nos enfrentamos a la materialización de los riesgos que en algún momento pensamos se iban a materializar en nuestro negocio, ¿sí? Para eso hoy vamos a analizar básicamente 3 aspectos, y en eso nos vamos a centrar. 1, la disminución de las ventas que estamos viviendo en todos nuestros negocios de oftalmología. 2, en la gestión de los costos, porque a una reducción de ventas yo tengo que ser un excelente gestionador del costo. Y tengo hoy uno de los principales riesgos a los que nos enfrentamos es el riesgo de liquidez, ¿sí? Que no contamos con el dinero suficiente para cubrir nuestras obligaciones, porque normalmente la operación básicamente cubre, la venta cubre la operación de cada mes, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con el primer punto, que es la disminución de las ventas. Cuando yo hago una proyección de ventas en un presupuesto, yo tengo que subestimar esos ingresos. Es decir, me tengo que colocar en un escenario muy ácido y decir, listo, si yo creo que voy a vender 500 millones en el mes de abril, que voy a tener una cuarentena hasta el 30 de abril, entonces yo ya tengo que decir, no voy a vender 500, me voy a poner un escenario mucho más ácido, voy a decir, voy a vender 400, voy a vender 300. Eso depende de cada unidad de negocio, ¿sí? Si es una clínica grande, es una clínica pequeña, si es consultorio. Ese presupuesto de ventas los vamos a hacer en de dos formas, porque uno me va a decir cuánto me voy a gastar y el otro me voy a decir cuánto dinero me va a generar esa venta, ¿sí? Cuando yo arranco haciendo el presupuesto de ventas, yo tengo un tipo de clientes. Tengo un cliente que es particular y me está pagando en efectivo. Eso quiere decir que eso me oxigena la caja inmediatamente. Lo voy a tener y va a ser un recurso que yo tengo inmediato para cubrir mis obligaciones. Tengo unas entidades de medicina prepagada que depende de cómo me paguen. Me pueden pagar a 30, 45, a 60 días, dependiendo del comportamiento de cada tipo de estas entidades. Tengo una entidad, no sé cómo se llama en otros países, acá tenemos entidades de PBS. Como del Estado. Es el plan de beneficios de salud del Estado. Entonces, esas entidades me pagan mucho más lento. Entonces, yo sé que esa entidad me va a pagar dentro de 120 días. Entonces, sé que la venta que estoy haciendo hoy me la va a pagar dentro de 120 días. Y la venta que hice hace 120 días la voy a recibir en el mes de abril. Eso es muy importante tener en cuenta. Hacemos algo así como una línea del tiempo. Les decimos enero, febrero, y en cada mes voy a saber de ese tipo de entidades cuánto dinero voy a recibir dependiendo de las ventas que hice en los meses anteriores, ¿sí? Y tengo otro tipo de entidades. Entonces, al final voy a decir, en estos 6 meses, para el ejercicio solamente lo hice para 3 meses, para que lo pudiéramos facilitar pues el conocimiento, facilitar el entendimiento de lo que estamos aquí haciendo. Entonces yo voy a decir que en abril voy a vender 550 millones, en mayo 950 y en junio 1450 en ese tipo de entidades, ¿sí? 200, 300, 400, vamos viendo cómo va a haber una evolución en la caja ahorita que vamos el flujo de efectivo. Y dependiendo Jessica, Señora. perdón. Ahí pusiste abril 550, número 550, ponle 550 pesos, bolívares, dólares, bueno, lo que sea, pesos mexicanos. Bueno, pusiste 550 en el mes de abril, que es el que estamos pasando en este momento. Ahí pusiste 550, pero era de cuánto venía.
¿De 1.000? O sea, es la Yo pregunta. venía de, yo Ahí te venía de 2.000 bajaste, millones. de 2.000, o sea, te bajaste de 2.000, del número 2.000 al número 550, o sea que Me dejaste reduje al como si, 25%. exacto, que te redujiste al 25%. Pongamos este panorama en un consultorio médico. Me reduje al 25% gracias a la estrategia de una telemedicina, por ejemplo, Ivo, ahora que lo mencionabas. Entonces, yo podría pensar que ese 25% va a ser, tengo que tener una estrategia, la única que tendría sería telemedicina. Entonces, ahora sí, vamos adelante. Y otra cosa, esos ingresos, ahí está lo que yo hice poquitico en el mes de abril o lo que me está entrando que me debían de meses antes. Esto es una proyección de ventas. Aquí todavía no estamos diciendo si recibimos el dinero o no. Ah, Simplemente listo, estoy listo, ok, diciendo cuánto ok. voy a vender por cada tipo de Eso, cliente, depende del eso, segmento de perfecto. clientes que yo tenga, y cuánto voy a vender dependiendo del tipo de servicio. Porque es que el primer cuadrito, ¿sí? El de tipo de cliente, esto me dice cuánto dinero voy a recibir en la línea del tiempo. Eso lo vamos a ver con el flujo efectivo. Y la proyección de ventas por tipo de servicio me va a decir cuánto me voy a gastar si yo vendo estos servicios, ¿sí? Entonces yo tengo esas ventas por consulta, por diagnóstico, por óptica y por cirugía, ¿sí? Dependiendo del tipo de servicio, tiene un costo que es directo y tiene un costo que es fijo, ¿sí? Cuando es directo, este costo varía dependiendo del número de servicios. Ya lo vamos a ver ahorita en la gestión del costo. Y hay un costo fijo que yo tengo de cero, venda una unidad, venda 1.000, venda 50. Yo arranco con ese costo. Por ejemplo, yo tengo un consultorio y pago un alquiler sobre ese consultorio. Eso es un costo fijo y yo lo tengo que pagar, venda o no venda, ¿sí? Si estuve cerrada en cuarentena, en confinamiento 30 días y no presté ni un servicio, igual yo debo cumplir con esa obligación, ¿sí? No solamente porque hay un compromiso legal, financiero, sino también reputacional, ¿sí? Reputacional con todos los proveedores que yo tenga. Después dicen, no, ellos no son buenos pagadores, no le podemos abrir un crédito, ¿sí? Y ahí empezamos pues a tener unas consecuencias de cómo nos comportemos en esta crisis. ¿Tienen preguntas al respecto? Continuamos. Bueno. Ivo, ¿quisieras preguntar algo? Yo Ahora, le repito al sí, público que puede hacer todas las preguntas por el chat y nosotros las vamos a subir al panel. Y también vamos a tener unas preguntas, Jimmy, que son las que nos diste tú, así que estamos expectantes para cuando nos digas que las hagamos. Yo creo que podemos hacer la primera pregunta, ¿sí? La que estaba relacionada con ¿qué hago si tengo unas obligaciones pendientes por cubrir? Exacto. ahí va. Ahí se ve, Jessica. Sí, Se ve sí, perfecto, así que todos lo los vemos. Perfecto. Entonces, participantes, a ver si explicas un poco la pregunta, Jessica. así es. La pregunta es, si usted o su compañía no cuenta con el flujo de caja suficiente para cubrir las obligaciones, es decir, yo tengo 1.000 pesos y mis obligaciones son 2.000, ¿usted qué haría? ¿Pagar en orden de prioridad de acuerdo a lo legalmente establecido? ¿Solicita un crédito con una entidad financiera para cubrir los otros 1.000 pesos que no tengo? ¿O realiza un flujo de caja para analizar los tiempos y luego toma decisiones? Te los invito a votar para que analicemos las respuestas. Vamos a darle un tiempo, ya somos más de 200 aquí y otros 50 más en Facebook, así que bienvenidos todos y la verdad que qué bueno que podamos hablar de estos temas y estén interesados al respecto. Eso, ahí está. Jessica, ¿puedes ver los resultados finales? No, no los puedo ver. A ver, ahora. Ahora sí. Ok, listo. Tenemos una mayoría que dice realiza un flujo de caja para analizar los tiempos y luego toma decisiones con un 58%. Sin embargo, está muy seguido la opción A, que era pagar en orden de prioridad de acuerdo a lo legalmente establecido con un 36%,
Y finalmente solicita un crédito con una entidad financiera para cubrir el faltante del flujo de caja, 7%. Jessica, del chat nos dice Carlos Quinchia, perdón, que no hay un poquito de juego ahí, que él nos comenta que en realidad las tres son posibilidades, que estaría en función de la capacidad financiera de la empresa, ¿no? Sí, acá no tenemos una respuesta que sea correcta, pero sí vamos a decir una orientación de qué sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que yo haga un flujo de caja para analizar los tiempos, y un flujo de caja, ojalá fuese por lo menos semanal, ¿sí? Porque las obligaciones no se cumplen todas el 1 de abril, ¿sí? Las obligaciones se van cumpliendo en el transcurso del mes, y así yo puedo tomar una decisión acertada, porque todas las decisiones pueden tener un costo, ¿sí? Un costo financiero, un costo reputacional, un costo comercial, quedar a llegar en una mora, pagar un interés por mora, pagar un interés financiero que es un valor del costo del capital, del dinero. Entonces, todas las decisiones tienen un costo. Cuando yo con flujo de efectivo, digo, la primera semana, en la primera semana yo tengo que pagar los aportes de seguridad social, ¿sí? No me puedo exceder de los tiempos y es una obligación que sí o sí debo pagar. Entonces, cuando yo hago esa línea del tiempo y conozco cuáles son las obligaciones que tengo que cubrir en el tiempo y qué flexibilidad puedo llegar a tener, puedo tomar una decisión adecuada, ¿sí? Porque si yo voy de una vez a tomar un crédito, pero probablemente yo tenía un proveedor importante con el que podía llegar a hacer un acuerdo comercial, venga, por favor, deme un periodo de gracia, tengo una obligación financiera donde yo le puedo decir, deme un periodo de gracia por un mes, y no incurro en otro costo financiero sobre ese otro crédito, ¿sí? Pagar prácticamente 2 veces un interés por el mismo valor de capital. Entonces, no hay que tomar una decisión inmediata hasta que no tengamos claridad en nuestro panorama, que es diferente en cada caso, ¿sí? Por eso estamos haciendo el ejercicio de esta forma. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Las otras preguntas van alineadas con este mismo tema. Entonces, vamos a continuar acá, gestión de los costos. Es muy importante no suspender los costos y gastos que sean indispensables para generar ingresos, para generar operación, para generar ventas. Tengo que hacer una gestión adecuada sobre esos costos, siendo eficiente, invirtiéndolo de la mejor forma el dinero que tengo. Aquí nos vemos en este momento en 2 riesgos adicionales importantes, que es el riesgo de aprovisionamiento y el riesgo de especulación de precios, ¿sí? Yo creo que esto lo estamos viendo a nivel mundial. Tenemos un dólar que está por el techo, tenemos un petróleo que está con precio de caída, tenemos unos proveedores que están aprovechando esa especulación para aumentar sus precios. No sé en otros países qué ejercicio les ha ocurrido. Nosotros acá en Colombia estábamos comprando tapabocas, las mascarillas normales que se usan en las clínicas a 165 pesos colombianos y hoy en el mercado se están consiguiendo a 1.500 pesos. Los tapabocas, por ejemplo, N95 los comprábamos a 4.900 pesos y en el mercado están entre 20.000 y 25.000 pesos. Eso quiere decir que hay una especulación de precios muy severa que está afectando los costos de las instituciones de salud y que el Estado, por lo menos en Colombia, no ha salido a regular esos insumos. El alcohol glicerinado, el alcohol al 70%, todos los elementos de protección personal para el personal médico tienen en este momento una gran especulación. Los demás insumos, por el momento no han tenido especulación, porque la operación está detenida, pero probablemente vamos a tener un impacto también en los insumos. Ese es el riesgo de precio, doctora. Jessica, es que hay alguien que se llama Darwin, bienvenido, y pregunta, que se supone que la gestión de costos yo ya lo había hecho, o sea, yo ya había presupuestado el año pasado. Entonces él dice, ¿y entonces ahora qué hago? Si yo ya tenía esos costos hechos, ¿qué tengo que hacer ahorita? Bueno, muy importante pues que ese presupuesto ya no nos va a servir porque las condiciones actuales no son las condiciones con las que yo hice ese presupuesto inicialmente.
Los presupuestos se construyen con base en hipótesis, ¿sí? Y yo construí el presupuesto por allá en octubre, noviembre del 2019, el presupuesto del 2020, con una hipótesis de que iba a tener un comercio normal, tenía unos pacientes que podían ir a mi clínica, estaba en un entorno normal, no estaba en un entorno de crisis. Por lo tanto, ese presupuesto en este momento no es útil para yo hacer el ejercicio de seguimiento de la gestión de los costos. Yo tengo que arrancar nuevamente y mi punto de partida son los ingresos, porque yo debería no gastarme más de lo que vendo, ¿sí? Si yo me gano 1.000 pesos, no me debo gastar 2.000. Yo tengo un tope y es 1.000, dejando inclusive cero ahorro, cero aprovisionamiento. Entonces, yo tengo que partir nuevamente con ese presupuesto de ventas que estoy construyendo con base en la hipótesis que tenemos un virus, que tenemos una cuarentena, que no podemos salir, que nuestros pacientes van a tener temor de salir también. Un procedimiento que no era urgente y no era prioritario, nuestro paciente va a decir, listo, no, yo espero 2 meses, 3 meses, 4 meses, cuando esto termine, porque no me quiero exponer a contagiarme en mi trayecto a la institución de salud, y en ese momento que me hagan el procedimiento, no me quiero exponer, me quedo en mi casa. Es como yo arranco con un supuesto diferente de ventas, tengo que reevaluar toda la estructura de costos que yo ya tenía montada, ¿sí? Entonces yo arranco con unos costos que están asociados directamente a los servicios. Cuando yo hice la construcción por tipo de servicios, yo sé que me voy a gastar un valor diferente cuando hago una cirugía o cuando hago una consulta con un paciente, ¿sí? Hay unos costos que están asociados directamente a cada paciente, ¿sí? Cuando ustedes, ahorita vamos a tener que sumarle a esos costos todos los elementos de protección personal que anteriormente no usábamos. En una consulta anteriormente no usábamos ni careta, ni usábamos un tapabocas, ni usábamos los trajes espaciales, ni usábamos una bata para una consulta. Ahorita los vamos a tener que usar y eso es un costo adicional por cada paciente, ¿sí? Si vamos a usar una careta, si la vamos a desinfectar, los tapabocas que nos vamos a gastar, si es un N95 es más costoso, si tengo un traje espacial y es reusable o no es reusable. Eso es un nuevo costo que no estaba en ningún panorama, ¿sí? Ni en nuestro presupuesto, ni yo creo que incluso en este momento muchos no lo habían pensado, ¿eh? Ahora me voy a gastar 20.000 pesos más o 40.000 pesos más cada vez que yo atienda a un paciente, porque voy a tener que usar unos elementos de protección personal. Jessica, también los costos de, por ejemplo, las medidas que vamos a tener que tener de espaciar a los pacientes, etcétera, ¿van aquí o van en otro sector? Van en las ventas, porque en la medida que yo tengo una capacidad instalada, ya no voy a poder vender 2.000 con esa capacidad, sino que como tengo que atender un paciente cada 30 minutos, sino cada 15 como lo hacía anteriormente, yo ya no voy a poder vender 2.000 en ese consultorio, sino que voy a poder vender 1.000, ¿sí? Entonces eso va de acuerdo a la capacidad instalada, y si ustedes tenían al tope la capacidad instalada, pues tienen que ya presumir que esa venta se va a disminuir. Depende de los tiempos que ustedes den, por lo menos a la mitad. Entonces, con cada paciente me voy a gastar esos elementos de protección personal y lo que usualmente yo me gastaba. Si le voy a hacer un láser, entonces me voy a gastar el Gentil. Si le voy a hacer una consulta, las gotas mediátricas. Si le voy a hacer una cirugía de lente intraocular, los demás insumos de cirugía, los derechos de sala, ¿sí? Esos son costos que van por cada paciente. Entonces, esos, como lo vemos aquí en la presentación, son costos variables, porque varía, depende del número de procedimientos que yo haga. Y tengo unos costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Mi nómina, mis alquileres, mis servicios públicos, mis mantenimientos, mis depreciaciones, mis seguros, todo lo que yo tenga que pagar independientemente de que venda o no venda, ¿sí? Mi línea de celular, si es una clínica mediana, la depreciación de los equipos de diagnóstico, las personas que hacen la admisión, todo eso yo lo tengo que pagar, atienda o no atienda, ¿sí? Entonces tenemos por un lado los costos directos y por otro lado los costos fijos. Entonces yo ya sé que tengo una estructura física para el ejercicio que hicimos,
de 600 pesos. O sea, yo venda o no venda, tengo que pagar 600. Y para abril, les recuerdo, habíamos vendido 550. Entonces yo ya sé que de los 550 que vendí, me voy a gastar 600 fijo, ¿sí? Entonces yo ya voy a ir perdiendo 50 pesos. Y para estas del mes de abril, por paciente, me gasté 170. Entonces es importante que ustedes por cada unidad de negocio determinen cuál es el porcentaje del costo directo. Si yo vendo una consulta que vale 1.000 pesos, ¿cuánto me gasto en los elementos de protección personal y los demás costos asociados por paciente? El 15%, el 20%. En la clínica donde yo trabajo, el costo directo promedio de todos nuestros servicios es el 32%, ¿sí? El costo de materiales. Allí prestamos servicios de cirugía, diagnóstico, consulta, óptica, farmacia, pues tenemos variedad de servicios en salud visual y es aproximadamente el 32%. Eso les da mucha luz de saber de que cada vez que yo hago esa venta me voy a gastar un número determinado más el costo fijo. ¿Sí? ¿Es claro allí? Bueno, vamos a continuar. Hagamos la segunda pregunta antes de terminar con esta tercera parte. No sé quién nos ayuda ahí. Ok. ¿Ahí la estás viendo, Jessica? Sí, ahí ya la estamos viendo. Perfecto. Si usted tiene un dinero en caja, las opciones que tiene son, va pagando sus obligaciones con ese dinero, hace un préstamo inmediato y no toca ese dinero, deja un crédito preaprobado y lo usa cuando le quede la mitad del dinero, deja un crédito preaprobado y lo usa cuando se le termine el dinero. Entonces los invito a votar. Estas son las opiniones. Aquí no vamos a decir que está bien o está mal, vamos a decir cuál sería el ideal, una guía para que ustedes la tengan en cuenta y puedan actuar en este momento. Bien. 5 segundos más y ya te comparto, Jessica, los resultados. Así ya damos un tiempito más para que la gente vote. Muy bien, ahí estamos. Ok, listo. Entonces tenemos una opción, la opción número 1, ganando con un 35%, que dice va pagando sus obligaciones con ese dinero. Y hay mucha incertidumbre, voy pagando con ese dinero y si yo no tengo un mapeo del flujo de caja, ¿me alcanza, no me alcanza? ¿Voy a quedar en una mora? ¿Sí? Son todas esas preguntas a las que los invito, porque en el mundo de las finanzas nosotros no nos movemos con tanta incertidumbre, porque el dinero es algo cierto. Es un número que tenemos supremamente claro, tenemos unas obligaciones y muchos riesgos asociados a la administración financiera, ¿sí? La segunda respuesta es, deja un crédito preaprobado y lo usa cuando le queda la mitad del dinero. La tercera opción más votada fue, deja un crédito preaprobado y lo usa cuando se le termina el dinero. Y por último, con el 4%, hace un préstamo inmediato y no toca ese dinero. Bueno. Entonces, inicialmente, yo tengo que tener claro cuánto representa ese dinero de las obligaciones que yo tengo. ¿Sí? Ese dinero es algo muy ambiguo. Yo puedo tener 100 pesos y en este mes tengo que pagar 2.000. Yo ya sé que con 100 pesos pues no me alcanza. Debo empezar rápidamente a mover todo lo que la estructura del negocio me permita para buscar ese negocio, ese dinero. ¿Qué tengo que mover? Uno, recurrir a mis clientes y decirle, venga, usted me puede pagar antes de lo pactado. Le ofrezco un descuento comercial. Págueme antes y yo le doy un 5% de descuento. Es lo que hacen los proveedores con nosotros también. El cliente me dice, no, definitivamente no. Miro cuáles son las obligaciones que no puedo extender por nada, ¿sí? Seguridad social, impuestos, esas obligaciones, nómina, esas obligaciones no son prorrogables. Yo las tengo que cubrir sí o sí en este mes, en la fecha que se cumpla. Entonces, si ese dinero me alcanza, voy a hablar con mis acreedores y proveedores con los que puedo tener alguna flexibilidad, buscando extender un periodo de gracia sin que afecte mis condiciones comerciales.
Si mis proveedores me dijeron, no, lo siento, a mí me debes pagar porque si no yo no te despacho tapabocas, tengo que salir a buscar el dinero. Entonces yo debo tener, antes de la crisis todos debíamos tener un crédito preaprobado. Eso es algo súper importante que debemos tener todos en nuestros negocios. ¿Por qué? Porque eso le da agilidad a cualquier trámite de crédito y nos da una prioridad en la ausencia de liquidez del sistema financiero. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Al haber un estancamiento de la economía, no hay ventas, la gente se está gastando el dinero que tiene depositadas en sus cuentas, el sistema financiero no está captando dinero, solamente está entregando dinero. Y el sistema financiero coloca el dinero en créditos con las captaciones que hace, con lo que recibe. Entonces, en este momento el sistema financiero está carente de liquidez hasta que el gobierno no empiece a hacer transferencias al sistema financiero que le generen nuevamente esa liquidez, ¿sí? Probablemente algunas personas que están yendo a buscar crédito le están diciendo en este momento, no tengo liquidez, debe esperar. Entonces, tener el crédito preaprobado nos da esa ventaja de tener una prioridad y de tener ya un monto que yo ya sé que puedo contar con ese dinero. Y puedo tener condiciones especiales, en plazos, en periodos de gracia y en formas de amortización. Doctora, ¿me iba a decir algo? Sí, entonces, todos debemos tener un crédito preaprobado dependiendo de si tenemos un consultorio pequeño, un consultorio, una práctica de 3 consultorios, una clínica pequeña, mediana o grande, de acuerdo a nuestro costo que nos mostraste ahorita. Yo debo tener un crédito preaprobado, ok, pero digamos que yo en mi flujo de caja, que lo vas a explicar ahí, tengo una plata, tengo un dinero. Y ese dinero que tengo ahí guardado me alcanza para pagar lo que me cuesta la operación un mes, un solo mes. Entonces, mi crédito, yo hago el crédito ya en ese escenario, tengo cómo vivir, bueno, no digamos un mes, tengo cómo vivir y operar en mi negocio por 2 meses. Entonces, hago el crédito ya y ¿qué plata empiezo a tomar? O sea, ¿de dónde cojo la plata para pagar haciendo acuerdos con proveedores, con acreedores, congelando créditos en bancos? ¿Cómo sé cuánto cojo y cuándo arranco a tomarlo? Ok. Tengo 2 meses de liquidez. Tengo un crédito preaprobado. En 2 meses ya el Estado ha generado flujos de dinero al sector financiero, porque es lo que están haciendo los gobiernos en este momento. Empezar a mirar a través de resoluciones, decretos y los bancos del Estado cómo promueven líneas de crédito para generar liquidez dentro de todo el sistema financiero. Entonces, puedo esperar un crédito preaprobado, simplemente te dan en una carta y te dicen, usted tiene 1.000 millones de pesos en este momento preaprobado. Le pregunto a mi entidad financiera, ¿cuánto se demora usted en desembolsarme ese dinero? Yo me demoro, en Colombia se demoran 3 días. Después de que uno entregue la documentación adicional que se requiere, se demoran 3 días. Listo, si se demora 3 días, yo sé que tengo 2 meses de liquidez, pues yo 3 días antes de empezar a cubrir la obligación siguiente de que yo me quede sin dinero, hago los trámites con mi entidad financiera, ¿sí? Mientras tanto, no voy a tomar un crédito porque tendría que pagar un interés de un dinero que no necesito. Porque tengo un flujo que es mío y que al contrario le puedo sacar provecho a esa liquidez. Porque el que tiene liquidez en este momento tiene una ventaja en el mercado. Y es que todos necesitamos liquidez. Todos los jugadores necesitamos liquidez. Entonces, allí es cuando uno puede hacer una negociación con un proveedor. Le pago ya y usted me hace un descuento. Y ese descuento no solamente va a impactar mi utilidad, sino mi caja. Porque si yo esa factura le voy a pagar dentro de un mes y me costaba 10 pesos, pero si la pago hoy me cuesta 9 pesos, me ahorré un peso. ¿Sí? No voy a pagar ese peso dentro de un mes, me lo ahorré, me lo gané.
Y esa es la facilidad que tiene, o esa es la ventaja que tiene el que tenga liquidez. Y en esta época de crisis, esa capacidad o esa ventaja es mucho más amplia, pero esa ventaja la tenemos siempre, ¿sí? Siempre que nosotros tenemos liquidez, tenemos esa capacidad. En la institución donde yo estoy, cuando arrancamos el ejercicio de negociación con proveedores, nos ganábamos 8 millones mensuales y hoy nos estamos ganando 32 millones. Tener liquidez es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, es el interés más alto que uno se puede ganar. Ahorita que entremos al tema de flujo de caja, les voy a explicar de fondo cómo funciona esa regla para que ustedes la aprendan a hacer en su vida diaria, ¿sí? Porque eso nos funciona para todos. Entonces tenemos aquí el riesgo de liquidez, que es uno de los más preocupantes porque no tenemos dinero y tenemos unas obligaciones que tenemos que pagar, ¿cierto? Entonces cuando yo empiezo a construir el flujo de caja, digo, ¿yo cuánto voy a vender de clientes particulares? Que lo construimos en la proyección de ingresos que hicimos inicialmente. ¿Por qué? Porque eso es dinero que me va a llegar inmediatamente. O sea, que yo en abril voy a tener 200 pesos de liquidez. Yo voy a hacer un recaudo de la cartera que me debían las entidades de las ventas de meses atrás, dependiendo de los días que se demore cada entidad, ¿sí? Entonces, yo la cartera la recaudo después de que hago la venta, en un mes, en 2 meses. Tengo unas obligaciones, las obligaciones de nómina, de arriendos, de servicios y de mantenimiento normalmente son del mismo mes. Las de proveedores, depende de la política de pagos que tenga cada institución, cada uno de sus consultorios. Nosotros tenemos una política de pagos a 90 días y si me dan descuento les pago antes. Si no, les pago a 90 días. ¿Sí? Es donde empieza a contar la ventaja competitiva de tener liquidez. Entonces, a mí en dinero me van a entrar 620 pesos, me van a salir 750 pesos. Yo arranqué con una liquidez de 200, yo ya tenía una basecita ya de 200 pesos. La operación me quedó negativa porque me ingresó menos de lo que me salió en dinero. Tengo unos descuentos por pronto pago que pude negociar con esos proveedores y tengo que pagar unos créditos, ¿sí? Unos créditos de unos equipos que tengo. Al final, entonces, yo arranqué con 200 pesos y con toda la operación que fue negativa, quedé con 43 pesos. Eso quiere decir que la operación no dio para pagar todas las obligaciones que yo tengo. Eso es lo que normalmente está ocurriendo en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vendimos menos de lo que nuestro costo fijo está acostumbrado. Yo tengo un costo fijo de 1.800 porque vendía 2.000 millones, pero vendí 1.200, me quedé con todo el costo fijo porque mientras hacíamos toda la reacción pasaron unos días. En cada mes tengo que empezar a hacer esa gestión adecuada del costo, que fue lo que vimos anteriormente, para que esa caja se vaya compensando, que lo que yo me ingrese sea lo que yo gaste, lo que yo pague. ¿Listo? Entonces, cuando a mí un proveedor me dice, yo le doy el 5% de descuento, si usted me paga ya, y un banco me dice, yo le presto a una tasa, pongámosle 9% efectivo anual. ¿Ustedes qué dicen? No, pues yo mejor le pago al proveedor, le pago al banco para pagarle al proveedor, o yo le pago, yo le dejo de pagar al proveedor y le pago en 90 días, que es mi política de pago. Entonces ahí es donde viene el ejercicio financiero. Cuando yo hago la conversión de esa tasa a la que me presta el banco, 9% efectivo anual, eso me va a dar una tasa nominal mes del 0.7%, ni siquiera va a ser el 1%. Y ese proveedor me va a dar el 5% de descuento por pago a 30 días, o sea que también es nominal mensual. O sea que yo le voy a pagar al banco el 0.7 y el proveedor me va a dar el 5% de descuento. O sea que yo me gané el 4.3% sobre esa factura que pagué anticipada. Porque ese proveedor también necesita liquidez y a mí el banco me va a pagar a una tasa inferior al descuento que me está ofertando el proveedor. ¿Sí es claro? Habitualmente los bancos no me van a prestar a más del 1%, 1.5%, y la mayoría de los proveedores
nos ofrecen descuento que están del 3% en adelante. La mejor jugada financiera que yo puedo hacer es pagar esa obligación anticipadamente tomándome ese descuento, porque me da un respiro en flujo de caja luego, no lo voy a tener que pagar nunca, ese descuento que me está otorgando ese proveedor, o sea que estoy disminuyendo mi costo también, porque ya ese inventario que me costó 1.000 pesos me va a costar 900, porque 900 pesos es lo que estoy pagando. Te recuerden que quien siempre me está dando, doctor Ivo, pregunta. No, la verdad que me parece muy interesante de lo que hablas. No sé si vas a hablar un poquito más, pero ya hay 3 preguntas que se relacionan un poco. La verdad que me parece genial. Son términos que no manejamos de manera habitual. Tenemos que entender quién es el proveedor, tenemos que entender que nosotros, nos guste o no, hacemos ventas, tenemos que entender que tenemos que tener un flujo de cajas, ¿o no? Cómo manejamos ese dinero. Yo acabo de postear un artículo, ¿sí?, del invitado del jueves, ¿ok? Él nos dice, en realidad, que todos nosotros deberíamos aumentar el precio de nuestras consultas. Es lo que acaba de preguntar otro colega, si en realidad eso es lo que él tiene que hacer, ¿no?, para aumentar el flujo. Y después el doctor Marco Ríos también nos habla de un concepto de que él dice que nosotros estamos en un cierre técnico, en un prácticamente quiebre de operaciones, ¿no? No tenemos entrada de dinero, no tenemos flujo, pero sí tenemos gastos. Así es. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco del tema del precio de la consulta. ¿Cómo entra en esta ecuación? Sobre el precio de la consulta, yo debo tener un ingreso que sea igual a lo que yo me gasto, ¿sí? Y yo puedo usar varias estrategias para llegar por lo menos a ese punto de equilibrio, ¿sí? Por lo menos que yo no tenga que sacar de mi dinero porque mi negocio está perdiendo. Entonces, o hago una gestión muy buena de costos, listo, ya hice mi gestión de costos, no me alcanzó. Yo traigo más volumen de consulta o incremento el precio de mis servicios. Eso tiene varias aristas. 1, si el mercado respondería a ese precio nuevo en plena recesión económica, ¿sí? Porque no solamente nosotros no estamos recibiendo ingresos en los servicios de oftalmología, sino que muchas personas en este momento se están quedando sin empleo, viven del comercio informal, no están generando ingresos, y hay mucha incertidumbre. Entonces, si yo tengo un dinero guardado en este momento, me lo voy a gastar únicamente para lo urgente, lo prioritario y lo necesario. Y yo no lo hablo como un médico de oftalmología, sino como una ciudadana normal. Yo digo, listo, tengo aquí una plata guardada, yo no sé si me voy a quedar sin empleo, no sé cómo se va a poner la situación, no sé si van a extender la cuarentena, yo no me voy a gastar eso si no es supremamente ser que yo tenga una queratitis, el ojo súper rojo, tengo un trauma ocular, una endoftalmitis, algo similar para yo sacar de ese dinero que tengo como reserva, porque ahorita todos los ciudadanos estamos haciendo una reserva, guardando nuestro dinero porque no sabemos qué vaya a suceder, porque hay mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces, no sé si el mercado vaya a responder a ese incremento de tarifa. Eso es un análisis que se debe hacer. 2, yo tengo que ir a hablar con las entidades con las que tengo contrato, ¿sí? Venga, yo necesito que me suba la tarifa, a ver qué responden ellos. La verdad es difícil porque en este momento todos tenemos la misma incertidumbre y necesitamos controlar el costo. Y para las entidades, nosotros, los prestadores de servicios de salud, somos los que siniestramos esas pólizas. Entonces, nosotros somos el costo de ellos. Entonces, realmente es difícil, es complejo, habría que analizarlo en cada uno de los mercados, de las ubicaciones de las ciudades, si mi precio está por debajo del precio de mercado, si yo estoy por encima. En el caso de nosotros estamos por encima, ¿sí? Si yo me voy a comparar con otras clínicas de oftalmología,
Para el paciente yo soy muy costosa o más costosa. ¿Por qué? Porque yo le ofrezco al paciente muchas cosas que esas clínicas no le ofrecen. Unos médicos mejor preparados, una clínica segura, estoy proporcionándole una tasa de infecciones por debajo del 0.001, entonces habría que hacer ese análisis, yo cómo estoy en el mercado y si mis potenciales pacientes podrían responder a ese incremento de tarifa. Doctor Guido, ¿me recuerda las otras preguntas, por favor? Perdón, pero acá tenemos, sabes que Jime y Andrés, que son cirujanos catarata, de cirugía refractiva, y el doctor Germán de Jesús, que es un gran amigo de la casa, también habla del tema de segmentación de clientes. Bueno, clientes, ¿no? Son pacientes. Es feo a veces esos comentarios, es término, pero es real. Vamos a tener una cirugía refractiva, yo creo, mucho más afectada que una cirugía de cataratas, tal vez, sobre todo por el poder adquisitivo de lo que es un baby boomer o generación X versus un millennial, ¿no? Creo que también hay un tema interesante, el doctor Mario Bulseiman, perdón por que leo rápido, ¿sí? También, ¿no? Preocupado porque la ecuación no funciona. Nos dice que no veo pacientes, seguramente no voy a cirugía por los próximos 3 o 4 meses, no sabemos cuánto, con un paciente con menos poder adquisitivo, viendo menos volumen de pacientes por el tema de espaciarlos. ¿Qué nos dices, Jessica? Está complicada la situación. Sin lugar a duda, nuestro primer foco de acción es la gestión del costo, ¿sí? O sea, yo no puedo seguir funcionando con la estructura de costos que tenía cuando vendía 2.000 millones, cuando tenía 100 pacientes, cuando estaba lleno, cuando atendía cada 15 minutos, cuando hacía mucha cirugía refractiva, que es una cirugía estética y que hoy los que usan gafas dicen, pues yo me quedo con las gafas mientras tanto, espero hasta que esto se resuelva de alguna forma y me la hago luego, ¿sí? Probablemente los procedimientos que vayamos a hacer por lo menos en los próximos 3 meses son procedimientos de entidades que no nos van a pagar inmediatamente, ¿sí? Porque el que tiene su medicina prepagada o su seguro del Estado va probablemente a hacerse su procedimiento sin ningún problema. Pero el paciente que iba a pagarnos de forma particular, en efectivo, con su reserva de dinero, lo más probable es que se vaya a pausar y espere hasta que tenga más certeza de lo que vaya a suceder en los próximos meses. Entonces, en primer lugar, hay que revisar toda la estructura de costos, cómo me hago más chiquita, y eso implica decisiones muy difíciles, ¿cierto? Porque pues tenemos dentro de nuestros costos fijos personas, somos unas entidades que prestan servicios y como prestamos servicios, nuestro principal capital es el capital humano. ¿Debo hacerme más chiquito a fuerzas? Tengo que hacerme más chiquito. Tengo que hacerme más chiquito. Debo hacerme más chiquito porque las ventas así me lo están exigiendo, porque la capacidad que yo tengo es muy grande para lo que yo voy a prestar, ¿sí? Entonces, tratar de buscar en primera medida cómo reducir otros costos. Si a mí me gustaba usar el insumo más costoso y tengo otro que me cuesta la mitad, pero tiene todas las cualidades que me podía proporcionar el otro, tiene su seguro de INVIMA, tiene una buena calificación, tiene una buena evaluación, pues debo empezar a usar ese insumo que es más costo eficiente que el que a mí más me agradaba, ¿sí? Si tenía pensado hacer una inversión de un equipo biomédico, pues esa inversión va a tener que quedar para el próximo año, muy probablemente, esperando que este año... Segunda pregunta, entonces, 0 inversiones en equipo médico. 0 inversiones en equipos biomédicos, a no ser que sea supremamente indispensable. No tengo lámpara de hendidura, se dañó, a esa sí la tengo que comprar porque un oftalmólogo sin lámpara de hendidura y sí pues difícil, ¿cierto? Pero tiene que ser así indispensable y así necesario para hacer esa inversión. ¿Por qué? Porque cuando yo adquiero un equipo biomédico, no solamente tengo que llevar una apreciación, sino que tengo que sacar un dinero. Habitualmente ese dinero se paga con un crédito, ¿sí? Entonces ese crédito tiene un costo que son los intereses y ese costo es alto. Entonces en este momento las empresas no están para eso.
Ahí había otra pregunta, creo. Jessica, perdón, había una pregunta que no quiero dejar pasar. La doctora Cintia preguntaba si aconsejas a los pacientes que vayan reservando de alguna manera su cirugía o su procedimiento quirúrgico hoy para hacerlo de acá a 3 meses con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar acá a 3 meses, dónde va a estar hoy todo el tema del COVID de acá a un tiempo. ¿Qué consejo nos darías? Bueno, yo podría agendar un paciente dentro de 3 meses, pero dentro de 3 meses pueden ocurrir muchas cosas, ¿cierto? Claro. Entonces, empezando porque hay autorizaciones que tienen una vigencia de 30 días. Entonces, si es de una entidad, dentro de 3 meses tengo que volver a hacer todo el proceso operativo para volver a autorizar ese procedimiento ante la entidad. Si yo le recibo dinero a ese paciente, y por alguna razón ese paciente entre 3 meses no se hace el procedimiento y yo usé ese dinero dentro de mi flujo de caja, va a ser peor porque después de dónde voy a sacar el dinero para hacerle la devolución al paciente. Entonces, los podemos programar efectivamente haciendo la autorización dentro de 2 meses, no haciendo la gestión ahorita y haciéndola nuevamente dentro de 2 meses y no recibiendo dinero porque es una responsabilidad muy grande quedarnos con ese dinero y que en un momento de necesidad lo lleguen a usar. Bien. Otra pregunta que me parece muy interesante que la hacen acá por privado, creo que es ¿qué hacemos con los empleados? Tenemos muchos colegas de España y nos contaban que muchos de sus empleados han pasado al seguro que da el Estado, el gobierno, pero tenemos una situación, por ejemplo, en Argentina que no se puede echar nadie por 60 días, creo que es el tiempo si no estoy equivocado, y tenemos una doble indemnización, o sea, el que echa además hay que pagarle el doble. Las situaciones son muy Eh, diferentes. Andrés, Dime. Andrés, Sí, perdón, yo quisiera que esta pregunta se la dejáramos ya a Alexander, sí, que claro, es sí, sí, sí. nuestro abogado, y para también, no sé si hay alguna más, otra pregunta para Jessica. Em, por acá, antes de cerrar, el doctor Marco Ríos creo que había hablado de cómo, pues que si tenemos un cierre técnico, por eso cuando Jessica comienza su presentación, es reducirse a menos de una tercera parte de los ingresos, considerando que al principio Bueno, nos va a llegar cartera de entidades previas. Y pues nuestra única estrategia que tenemos es la telesalud, telemedicina, teleconsulta y eso, que ese es otro tema. Em, y finalmente los argentinos, Jessica, han hablado, varias personas de Argentina por acá nos han escrito que en Argentina los intereses de los bancos son imposibles de pagar, que son mucho más altos que obviamente lo que podemos conseguir aquí en Colombia, que es al 1% efectivo anual. Allá les cobran muchísimo los bancos. No sé si tienes algún conocimiento del sistema financiero, algún comentario que pudieras hacer. Pues sobre el sistema financiero de Argentina no, pero pues una herramienta fácil que ustedes pueden usar es en Google buscan convertidor de tasas y hacen la conversión de esa tasa que le está ofreciendo el banco anual versus la tasa que les está ofreciendo el proveedor de descuento. Normalmente, o sea, un 5% tendría que ser una efectiva anual del 60%. No creo que ningún sistema financiero tenga una tasa del 60% efectiva anual. Entonces, muy probablemente la tasa que nos ofrece ese proveedor es mucho más atractiva que la que nos ofrece el sistema financiero. Eso pues tendría yo que tener alguna tasa de base del sistema financiero para hacerles una simulación, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y para terminar, última pregunta, Nos por queda la acá nos última hablan pregunta. de la pregunta de Joana Rueda y dice así, que si tú justo en el momento de la crisis recibiste un equipo nuevo, ¿qué hacer? Dice pagarlo lo más pronto posible con el flujo de caja, o sea, recibiste el equipo y cayó la crisis, ¿qué hacemos con ese equipo? Y también esa pregunta se la mandaremos después al doctor Coral, abogado, porque el tema del acreedor no solo es financiero, sino legal. Entonces, retomaremos esa pregunta, Joana, también con el doctor Coral. Pero la parte financiera, Jessica.
Bueno, cuando yo hice ese contrato con ese equipo biomédico, yo debí revisar cuáles son las cláusulas de salida, ¿sí? ¿Cuánto me vale la penalidad? ¿Cuál es el costo de la penalidad por hacer la devolución de ese equipo? Si lo tomé a través de un leasing, si tomé un crédito de inversión para comprarlo y yo lo compré directamente, si el proveedor acepta una devolución, si tengo que buscar todos los escenarios probables y posibles con ese equipo. Si definitivamente no lo puedo devolver, el proveedor no me lo va a retomar, no hice ninguna cláusula porque no tuve una asesoría adecuada al momento de hacer de esa compra de ese equipo médico, pues yo lo voy a tener que comprar y lo voy a tener que pagar. ¿Lo voy a pagar lo más pronto posible? No. No, ¿por qué? Porque yo cuando compro un equipo biomédico lo compro para recibir beneficios. Y la idea es que esos beneficios me ayuden a pagar ese equipo biomédico hasta que la tasa interna de retorno de esa inversión sea superior a 0. O sea que me empiece a devolver el dinero que yo invertí. Como yo no voy a recibir beneficios en una línea del tiempo probable entre 3 y 6 meses, que es lo que esperamos dure pues todo este tema, yo lo voy a pagar en lo habitual. Si puedo pedir un periodo de gracia igual a 6 meses, sería la mejor forma de evitar, 1, pagar, 2, que me afecte eso la depreciación. Yo hablaría con ese proveedor o esa entidad financiera para poder postergar el pago lo más que pueda, hasta que ese equipo me empiece a generar beneficios. ¿Cuándo me empieza a generar beneficios? Cuando yo empiezo a prestar servicios con ese equipo. Si es un tomógrafo, entonces dentro de 6 meses yo empiezo a hacer tomografías, empiezo a hacer ventas con ese equipo y empiezo a recibir un beneficio y voy a tener el dinero para pagar el equipo biomédico. ¿Sí? Doctores, nos falta una pregunta de las que se formularon y ya. Hacemos la última, Jessica, decime si la ves, dame un segundo. Vamos nomás. Bueno, tenemos acá la pregunta, si alguien le ofrece un descuento del 5% por pago adelantado a 30 días, pero usted no cuenta con el dinero para realizar el pago, lo que usted realiza es no tomar el descuento ofrecido por el proveedor o tomar un crédito con una entidad financiera para pagar al proveedor. Aquí es donde cabe la respuesta de los economistas, depende, ¿cierto? Porque depende si estamos en Argentina o en Colombia. Tendríamos que revisar cuál es la tasa que nos ofrece la entidad financiera para validarlo, ¿cierto? Esperemos a ver qué responde. Bien. Ahí va, Jessica. Ahí tenemos los resultados. Bastante dividida la cosa. Ok, no lo veo. No lo puedo ver. Ahí lo ves. Te cuento, el 55% eligió no tomar el descuento ofrecido por el proveedor y el otro 45% tomar un crédito con una entidad financiera para pagar 45% del proveedor. Ok. Entonces, el ejercicio depende. ¿De qué depende? De cuál es la tasa que me ofrece el banco y cuál es la tasa que me ofrece el proveedor. Si el banco me ofrece una tasa del 1% y el proveedor me ofrece una tasa del 5%, yo tomo el crédito financiero y pago el proveedor, porque me voy a ganar el 4% sobre esas facturas, ¿sí? Y si esas facturas suman 500 millones de pesos, en la clínica donde yo trabajo, yo lo que hice fue coger el pareto de proveedores. Tengo 10 proveedores donde están concentrados el 60% de las compras. Y con esos proveedores tengo negociados descuentos que oscilan entre el 3 y el 20%. Si yo tengo una factura de 100 millones de pesos y me van a dar un 20% de descuento, yo sin lugar a duda voy, busco un crédito y pago esa factura porque me voy a ahorrar el 20%, ¿sí? Porque la tasa de crédito que me ofrece a mí el banco es del 1% y yo me voy a ahorrar el 19% de esa factura. Si yo no la pago hoy, me voy a tener que pagar ese 19% en 30, 60, 90 días, pero igual lo debo cumplir, ¿sí? Porque igual todas las obligaciones que yo haya adquirido las debo cumplir, porque ahí no solamente tengo un riesgo legal, sino también un riesgo reputacional.
¿sí? Y arrastrar con un riesgo reputacional de que yo no pago es muy complejo, ¿sí? No es muy recomendable, sobre todo en entidades de salud donde nosotros dependemos mucho del proveedor, de que haya una buena alianza comercial con los proveedores, porque pueden haber estas mareas bajas donde yo no tengo dinero y el proveedor es mi aliado, es quien me va a entregar productos sin que yo tenga dinero. Entonces, pues esa es como la sugerencia. Bueno, pues Jessica, hay muchas preguntas, muchos interrogantes. Esto es como un abrebocas, un llamado a que los números no nos den dolor de cabeza, un llamado a un cambio de mentalidad y de perspectiva en la vida y en nuestros gastos. Muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros el día de hoy, compartiendo tus conocimientos. Y pues no, si no es más, pues le podemos dar entrada al doctor Alexander Coral. Doctor Coral, dale por favor entrada, Andrés o Ivo. Muchas gracias por la invitación, espero pues que les haya servido un poco la información que les traje y continuemos con Alexander. Muchas gracias a todos. Gracias, Jessica. Muy Gracias útil y muy valioso tu aporte. Alex, ya puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, por favor me informan si hay buen sonido, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por la invitación, especialmente a la doctora Núñez, quien la semana pasada me hizo esta invitación. Antes de empezar con la exposición desde el campo jurídico, alternativas que tenemos en los distintos países que nos acompañan, yo simplemente quiero agregar una frase a la exposición que hizo la doctora Jessica, quien es contadora pública, agregar una frase y es: no olviden que en época de crisis es la mejor época para hacer negocios. Es algo irónico, pero precisamente la crisis es lo que permite poder sentarse con una posición más fuerte o más débil al momento de hacer un negocio, donde me permite, porque así como yo estoy en una situación difícil, otros también lo están. El proveedor de los insumos también está en una situación difícil, tiene una oportunidad de hacer negocios. Alguien por ahí estaba planteando una compra de unos equipos. Puede ser que se pueda hacer un negocio, compre un equipo hoy, pero difiera el pago a 20 cuotas, a 50 cuotas, o el primer pago a 6 meses. Todo eso es parte de la oportunidad que da la crisis. Entonces, cada uno lo analizará obviamente en su negocio. Bueno, a mí me correspondió hablar ya del aspecto jurídico. Permítanme, voy a compartir unas diapositivas y luego, a ver, me dicen si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto, Alex. Bueno, entonces, herramientas legales en tiempo de crisis, en esta época de coronavirus que nadie esperaba. Empecemos entonces. Permítanme aquí. Ya. Quiero empezar hablando primero un tema de similitud de leyes en América Latina para que entendamos el contexto de lo que voy a hablar. Los números son iguales en todo el mundo, pero las leyes son distintas. Sin embargo, cada país tiene sus propias leyes, pero quiero hacer referencia a una similitud de ciertos temas que todos los países en estos momentos estamos afrontando, y sobre la base de eso puedo hacer esta exposición. Y es referente al caso fortuito o la fuerza mayor. O caso fortuito o fuerza mayor, y lo voy a enfocar en dos temas. En la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor en las relaciones laborales, ojo, y en las relaciones mercantiles enfocadas al arrendamiento o alquileres de oficinas, consultorios, porque yo sé que muchos de los oftalmólogos que nos están acompañando en esta charla, muchos de los profesionales de la salud que están viendo esta conferencia, no solamente tienen inmuebles o oficinas o consultorios arrendados o alquilados, sino que también muchas de ellos son propietarios de estos inmuebles. Obviamente que cuando hablo del arriendo, pues no necesariamente tiene que ser un inmueble, también puede servir al tema de maquinaria, al tema de equipos de láser en arrendamientos, y entiéndase también como arrendamientos los leasing,
que en Colombia llamamos como el leasing o el contrato de arrendamiento con opciones de compra, ¿ok? Entonces voy a enfocar estos temas, repito, el caso fortuito de fuerza mayor, en la relación laboral y en la relación mercantil. Y empiezo por la relación laboral y como señaló la doctora Núñez al principio de esta charla, muchos de los que estamos aquí en esta videoconferencia podemos ser empleados, otros podemos ser empleadores, generadores de trabajo. Entonces es importante que todos tengamos claro nuestra posición jurídica o en qué terreno del contrato estamos y vemos la aplicación de la ley. Empecemos por señalar que el Código Civil, yo simplemente hice el ejercicio con 4 países: el Código Civil colombiano, el Código Civil ecuatoriano, el Código Civil de la República Dominicana, el Código Civil de Panamá. Hace un rato no alcancé a meter las diapositivas, pero hice una lectura rápida, por ahí escuché unos acentos muy del sur, entonces me imagino que son argentinos. Hice una lectura rápida del Código Civil argentino y todos los códigos de América Latina y casi que los europeos tenemos similitud o tenemos un código muy similar. Y esto es a raíz de que realmente nuestro Código Civil en el mundo, prácticamente en el mundo, salvo los gringos, que los gringos para todos los norteamericanos son cosa especial para todo, en el mundo el derecho viene de los romanos y los romanos hicieron el Código Civil, el Código Civil romano, que luego fue recogido por Napoleón por los españoles lo traen a América. Punto. Y ese gran trabajo lo hizo don Andrés Bello y lo repartió por toda Sudamérica. Entonces, nuestro Código Civil en la práctica es como dicen los muchachos de ahora, o los millennials, que por ahí el doctor Ivo lo mencionaba, es un copy-paste. Ese copy-paste dice el Código Civil, en el caso colombiano, dice que la fuerza mayor o caso fortuito se llama al imprevisto, a lo que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos. Y ojo, y aquí hago referencia a los actos de autoridad por funcionario público. Ojo que todo lo que estoy diciendo, yo sé que ustedes son especialistas en la salud, pero van a ver cómo esto va a entrar en vigencia, lo que estoy mencionando, en nuestra vida diaria, en los asuntos contractuales, laborales, comerciales, etc. El Código Civil ecuatoriano es exactamente en su artículo 30 igual al Código Civil colombiano. Si nos vamos al Código Civil de República Dominicana, lo dice en otras palabras, dice no procede el perjuicio, entiéndase un perjuicio como el incumplimiento, cuando como consecuencia de la fuerza mayor o el caso fortuito, el deudor está imposibilitado de dar o hacer aquello que no está obligado o que lo ha tenido que hacer pese a que está prohibido. Y el Código Civil panameño pues divide el caso fortuito y dice el caso de fuerza mayor, perdone la situación producida por el hombre a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de una autoridad, como es el ejercido por un funcionario público, el apresamiento de enemigos, y el caso fortuito, la naturaleza y el naufragio de un terremoto. ¿Y por qué hago referencia a estos temas del caso fortuito? Y es que quiero que nos quede absolutamente claro que en estos momentos estamos en la mayoría de los contratos de toda naturaleza, contratos de servicios públicos, contratos de arriendo, contratos de trabajo, contratos de mutuo, o sea, de préstamos de dinero mutuo con interés, préstamos con intereses, en fin, en todos los contratos en general, el caso fortuito o la fuerza mayor no es, oígase bien, no es el coronavirus, como algunos erradamente lo han señalado. El coronavirus es una enfermedad más, como el cáncer, las inmunes, una gripa, simplemente que obviamente con un nivel mucho más avanzado de letalidad. El caso fortuito o la fuerza mayor no lo da el coronavirus, lo da es, como lo dice el Código Civil de estos países que he señalado en pantalla, son las decisiones, óigase bien, de las autoridades públicas. Caso concreto, en la mayoría de países de Latinoamérica, los presidentes de la República han ordenado el aislamiento social obligatorio. En otros países se llama el toque de queda. En otros países han dicho nadie puede salir a la calle. Punto. Eso es lo que lleva al caso fortuito o la fuerza mayor. Repito, no es la enfermedad lo que nos lleva a la fuerza mayor a que yo incumpla mis
pactos contractuales con mis clientes, proveedores, empleados, trabajadores, etc. La fuerza mayor la da, repito, es la orden que ha dado la autoridad correspondiente donde me impide la circulación. Y yo creo que en la mayoría de países, casi que del mundo, hay unas excepciones, la mayoría de los países han decretado el aislamiento social o toques de queda, como le pueden llamar en otros países. Entonces, en Ecuador no se puede salir, en Perú no se puede salir, incluso yo creo que todos han escuchado, en Colombia entramos en una cuarentena obligatoria. Si ven que el caso fortuito no es la enfermedad, es la orden de no movilizarse, de no salir a su casa. Entonces, si yo no puedo salir de mi casa, automáticamente yo no puedo ir al trabajo, yo no puedo abrir mi empresa, yo no puedo abrir mi consultorio, yo no puedo abrir la zapatería, yo no puedo abrir la ferretería, no puedo abrir la empresa de videos, no puedo, el comercio se frena. Obviamente que hay ciertas actividades que tienen unas excepciones por su misma condición, especialmente el tema, creo que en casi todos los países han dado unas excepciones en el tema del suministro de servicios públicos, de energía, de agua, de gas, el tema de todo la cadena de abastecimiento de alimentos, el sector salud, pero ojo, sector salud necesario para controlar la enfermedad del coronavirus, ¿correcto? Todo lo demás, lo suntuario, las citas de controles que de alguna manera pueden esperar, el simplemente que quiero por un lujo, y aquí yo quiero meterme en un campo, pensé un poquito ustedes, por un lujo no quiero usar gafas, sino que quiero hacerme una cirugía refractiva, no obligatoria, sino por un tema de estética, porque las gafas ya me pesan, en fin, todo ese tipo de cosas distintas a lo necesario. El gobierno de todos los países ha dicho quietos, todo el mundo en su casa. Entonces, eso es el caso fortuito. Si ustedes lo ven en los distintos códigos que he mostrado en la diapositiva, en el código colombiano dice los actos de autoridad o de funcionario público. El ecuatoriano dice lo mismo. El Código Civil de la República Dominicana, yo estoy imposibilitado de cumplir mis actividades por algo ajeno a mi voluntad. El Código panameño también dice como consecuencia de autoridad ejercido por funcionarios públicos. Entonces, eso es lo que lleva al incumplimiento de los contratos, el caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, teniendo claro, para poder pasar al tema laboral y luego al tema de los contratos de arrendamiento, queda claro que la fuerza mayor o caso fortuito no es la enfermedad, óigase bien, es la medida sanitaria que han tomado los distintos gobiernos del sur, de casi del planeta entero, donde nos prohíbe salir de nuestras casas. Alexander, ¿Okay? sí. Una pregunta. O sea que lo que tú estás diciendo es que es la primera herramienta que nosotros tenemos al tener contratos, acreedores y cumplimiento, como lo planteaba una doctora ahora que acabé de comprar el equipo, digamos, los abogados de su país, la primera herramienta que tienen es la fuerza mayor o caso fortuito para plantear el no pago y que no lleve a un proceso legal que... No. No, no. Siga. Sí, o sea, un proceso legal que me quiten, me embarguen y esas cosas o no Ya es voy así. a llegar al procedimiento. Ya, listo. Ya estamos diagnosticando primero que todo qué es la fuerza mayor o el caso fortuito. Nos queda claro que es una situación ajena a mi voluntad, yo no lo quería, fue una autoridad competente, en este caso el presidente de la República, de Colombia, de Ecuador, de Perú, etcétera, que dijo no sale a la calle. No sale a la calle por una cuarentena, en el caso de Colombia de 19 días, en otros países 20, en otros países 15, en España, por ahí creo que hay un participante de España, en España fue creo que inicialmente 15, 20 días y creo que esta semana volvieron a ampliar, el gobierno amplió la cuarentena donde nadie puede salir. Entonces, el caso fortuito es la excusa legal que el Código Civil de todos los países, casi que del mundo, nos permite invocar el por qué voy a llegar a un incumplimiento. Ahora llegamos al procedimiento. Eso ahorita lo hablamos, el procedimiento. Por ahora tenemos claro que la fuerza mayor es la orden de aislamiento o toques de queda, no la enfermedad en sí misma. Teniendo eso claro, vámonos al tema del derecho laboral. Ahora sí, hablemos de los contratos de trabajo, porque muchos de los que están participando o somos empleadores
o somos trabajadores. Resulta que hice rápidamente un barrido de un par de códigos laborales de Latinoamérica. Obviamente, pues empiezo por el de la casa. Para los que me están viendo de otro país, yo soy colombiano y estoy en Colombia. No sé si la doctora Núñez lo mencionó. El código laboral colombiano dice en su artículo 51, el contrato de trabajo se podrá suspender por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Mire que el código laboral me lo está diciendo. Nos vamos al código laboral de Ecuador. Resulta que en el código laboral de Ecuador dice, por ejemplo, permítame, en pago en caso de licencia, cuando por cualquier razón de fiesta estará obligado al pago de remuneración, a menos, es primera opción, que el empleador y el trabajador convengan, hagan un acuerdo de suspensión de contratos. En ese caso, pues obviamente no se pagará salarios. Y ojo, una cosa es suspender y otra cosa es terminar un contrato. Son dos cosas distintas. Suspender el contrato está vivo, simplemente que transitoriamente, pues no estoy en la obligación de pagar salario, ni para el trabajador la obligación de prestarme el servicio, pero nuestra relación sigue vigente, ¿correcto? Eso es como cuando la pareja de novios o la pareja de esposos se dicen el fin de semana, ay, qué jartera, démonos unos días, démonos el fin de semana. Entonces cada uno pega para su lado el fin de semana, pero nuestro matrimonio sigue vigente. El lunes volvemos a vernos y nuestro matrimonio sigue vivo. Entonces dice el Código Laboral ecuatoriano, 1, se puede suspender de mutuo acuerdo. 2, el artículo 531, casos en que el empleador puede declarar el paro. Entonces dice, podrá declarar el paro, dice, en los siguientes casos, cuando a consecuencia de una crisis económica general o por causas especiales que afecten directamente a una empresa o un grupo de empresas, se imponga la suspensión del trabajo como único medio para equilibrar sus negocios, fíjense bien, en peligro de liquidación forzosa. Y en un segundo numeral, dice el Código ecuatoriano, por falta de materia prima, si la industria o la empresa necesita proveerse fuera del país, o por causas que no puedan ser previstas por el empleador. Entonces miren cómo, vuelvo y repito, el caso fortuito no me lo da la enfermedad, me lo da son las medidas que toma el presidente en cada país. Entonces, en el caso ecuatoriano y en el caso de Sudamérica, muchos países del mundo que dijeron, cerramos fronteras, tanto pasajeros, aérea y terrestre, a todo tipo de, incluso de importación o exportación de cosas, más allá de las necesarias para temas de salud o alimentos. Entonces yo no puedo traer, están bloqueados los aeropuertos, está bloqueada la llegada de ciertas materias primas de muchos sectores. O sea, no solamente pensemos en la oftalmología, en general, no hay importación o exportación de hierro para la construcción porque resulta que el hierro que viene de otro país no puede en estos momentos, no pueden llegar los barcos, no pueden llegar los aviones, etc. Entonces, mire que el código, por ejemplo, ecuatoriano está diciendo, ojo, suspenda, porque debe haber un equilibrio, fíjese bien, equilibrio en el negocio que no vaya a conllevar a su quiebra, a su liquidación forzosa. Es que acordémonos que en todo contrato, llámese de trabajo, llámese de arriendo, o sea, llámese de préstamos, contrato de lo que sea, debe haber un equilibrio financiero. Ese es el espíritu de la buena fe que tiene todo contrato. Ahora, miremos otro código laboral, el de República Dominicana. Resulta que el de República Dominicana dice, las causas de suspensión podrán afectar los contratos de trabajo vigentes de una empresa, o en uno o en todos los contratos de una empresa. No tienen que ser todos, puede ser parte de los contratos. Entonces, la suspensión del contrato, ¿qué significa? Que está vigente, pero no se trabaja simplemente, y obviamente pues no hay un pago de salario. Durante la suspensión, dice el Código de República Dominicana, dice, sigue vigente. Segundo, dice el artículo 51, dice, se puede suspender de mutuo acuerdo o también se puede suspender por caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directamente la interrupción temporal de las faenas. Entiéndase como faenas las jornadas laborales, ¿correcto? De pronto en España la faena pues significa un tema de un toro y el toro para arriba y para abajo. En el derecho laboral, faena significa la jornada de trabajo, el día de trabajo.
También dice, también se suspende por falta de insumos de materias primas que no sean imputables a la empresa, al empleador, o cuando ya tengo un tema de, se me afectan los fondos, tiendas de los fondos económicos para el normal desarrollo de los trabajos, debidamente justificados. Y, Alex, si no, perdón, sí, perdón, y una termino con pregunta. esto, Andrés. Sí, Un sí, segundo, sí. Andrés. Sí, sí, Si claro. ven, por ejemplo, el Código Argentino, en el Código Argentino también hace referencia por allá que incluso se podrá suspender hasta 70 o 75 días la primera vez, por todas estas situaciones similares a las que acabo de mencionar. Entonces, todos los códigos laborales de Sudamérica en general contemplan la suspensión de contratos por un tema ajeno a la voluntad del empleador, sino por un caso fortuito o fuerza mayor que ya explicamos qué es. Ahora sí. Discúlpame, Alex. Acá hay una pregunta que nos dice Jorge Flores, que yo también un poco te hago la misma, ubicado en Argentina. Jorge es de Ecuador y nos dice, el Ministerio de Trabajo obligó a pagar salarios y no suspender o despedir a nadie. Acá en Argentina pasa un poco lo mismo. Por 60 días, más allá de las leyes que vos muy bien explicaste, no podemos despedir a nadie, inclusive antes teníamos ya la doble indemnización, o sea que si alguien echaba a alguien tenía que pagar el doble. O sea, es como que de acuerdo o a esta situación nos ha llevado que el gobierno un poco esas leyes las deje de lado y te obliga a no echar a nadie, a doble indemnización, lo que hace más difícil el manejo, ¿no? Bueno, voy a responder inicialmente, por ejemplo, con la ley colombiana, y luego miramos cómo podríamos, por analogía, aplicarla en otros países. Porque recordemos, como lo dije al principio, las leyes, cada país tiene sus propias leyes, pero muchos temas son similares o casi iguales, como por ejemplo, que es el caso fortuito o la fuerza mayor. En Colombia, el gobierno, obviamente, como esto va a generar una recesión económica, va a dejar de circular tanto dinero en efectivo en las calles. Obviamente el gobierno, eso afecta, y a ningún gobierno le interesa que no haya plata en las calles por la crisis que eso significa. Ha propuesto, que es muy distinto a obligar, ha propuesto que las empresas, mientras la gente esté en su casa, por ejemplo, le adelante las vacaciones que ya tengan derecho, vacaciones acumuladas. Me da una segunda alternativa y es que quien pueda anticipar vacaciones, que anticipar es muy distinto a disfrutar las acumuladas. Anticipar es el que todavía no tiene, en el caso de Colombia, un año de servicios. Eso es anticipar. Segundo, ha propuesto que quienes puedan hacer trabajo en su casa o trabajo que en otras partes se llama trabajo a domicilio, otras partes se llama teletrabajo, en fin, trate al máximo. Ojo, una es propuesta y otra cosa es la ley, la obligación. Ha propuesto que tratemos de mantener los trabajos hasta donde más se pueda o los ingresos de las personas, como por ejemplo anticipando vacaciones, pagando vacaciones, prestando plata a los trabajadores, en el caso colombiano. Pero en el caso colombiano, frente a la causal del caso fortuito fuerza mayor, el gobierno no puede obligar a pagar salarios sin servicio. Fíjense bien. Y aquí de pronto me voy a atrever, Andrés, es un atrevimiento lo que voy a hacer, a decir que en Argentina, porque no conozco pues de lleno obviamente la legislación argentina, si a mí el gobierno me obliga a pagar un servicio, sin haberlo recibido, eso es lo que se configura en muchas legislaciones del mundo como un enriquecimiento sin causa. Fíjese bien, un enriquecimiento sin causa. Y eso podría conllevar que cuando pase todo esto, cualquier empresario demande al Estado. Fíjese bien, demande al Estado. Al demandar al Estado porque me obligó, en mi perjuicio, a pagar algo que yo no tenía que pagar, salvo que la ley lo diga. Entonces, repito, habría que ver concretamente si la ley argentina, la ley, no una disposición que haya salido hoy o ayer, si el Código Laboral argentino dice que durante los periodos de suspensión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí se tienen que pagar salarios? Perfecto, los tengo que pagar porque lo dice la ley. No porque lo dice el presidente, sino porque lo dice la ley. Pero si la ley no establece esa obligación de pago de salarios durante los periodos de suspensión por caso fortuito, a mí el presidente no lo puede hacer. Acordémonos, Andrés, que el presidente no dicta leyes. En Argentina Ni siquiera, lo dictan Alex, el Congreso o el ni Parlamento. siquiera con los famosos DNU, los decretos de necesidad y urgencia. En el caso colombiano, los presidentes de la República durante los estados excepcionales o estados de conmoción, o en estos decretos con fuerza de ley que el presidente tiene transitoriamente, no le permite
modificar o crear, en el caso colombiano, modificar o crear códigos o modificar leyes marco, que se llaman leyes marco o códigos. Entonces, repito, si tú lees, porque no conozco la disposición en Argentina, si lees en detalle, es posible que diga, se le propone, se le invita al empresario para que siga pagando salarios. Ojo que si dice esas palabras, pues obviamente es una invitación, no es una obligación. Pero si a mí el presidente, mediante una norma con peso de ley, me llega a imponer la obligación de pagar salarios sin servicio y no está en el Código Laboral, eso podría conllevar a una demanda contra el Estado, porque me obligó a pagar algo por un servicio que yo no recibí. ¿Correcto? Entonces tiene una lógica. Entonces, miren cómo, Andrés, mira cómo en casi todo el mundo existe el caso fortuito o fuerza mayor como una figura dentro de la ley para yo poder decir, venga, aquí pasó algo que me impide jugar, me impide prestar el servicio. Para hacer un ejemplo, Andrés, ¿tú eres de Argentina? Sí. Listo, Andrés. Hay un coterráneo tuyo muy famoso, muy querido por todos, Lionel Messi. Él tiene un contrato por 2 años para jugar fútbol. Y hoy en la casa se quebró las 2 piernas. ¿Eso es incumplimiento del contrato? Si se cayó bañándose y se quebró las piernas, ¿será que el Barcelona puede sancionar a Messi con una multa porque no jugó un partido? No, pues nadie esperaba que quebrara las piernas, salvo que haya un video donde muestran que Lionel Messi coge un martillo y se las quiebra a propósito. Eso es otra cosa. Pero si él tiene un accidente de tránsito y se quiebra las piernas y obviamente no puede jugar un partido de fútbol, eso no es un incumplimiento. Es una situación que se sale de su esfera, de su querer, ¿correcto? Por eso todos los códigos en casi todo el mundo establecen el caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, hasta ahí va quedando claro. Ahora, no quiere decir que yo les estoy diciendo ya suspendan a todos los trabajadores. Estoy invitando es a que primero traten de buscar otros mecanismos antes de llegar a esa medida extrema de la suspensión. Traten primero a ver si es posible el teletrabajo o el trabajo en casa. Hay ciertas actividades que se pueden hacer desde la casa. Ejemplo, y ciertas labores administrativas, contables, que se podrán hacer desde la casa. Yo soy abogado, soy profesor universitario y he dictado varias clases a mis estudiantes de posgrado a través de estas plataformas de internet. No he tenido ningún problema. Pero el trabajador de una fábrica, pues yo no le puedo dar una máquina para que se la lleve a su casa, ¿correcto? Entonces, cada labor tendrá que tener una ponderación, una graduación. Algunos irán a teletrabajo, otros no es posible, entonces nos vamos de vacaciones. Y si se acaban las vacaciones y seguimos en cuarentena, pues la empresa, toda unidad de explotación económica, no puede entrar a regalar plata. No puede regalar plata. Y aquí yo sí quiero ser un poco egoísta con lo que voy a decir. Y es, hagamos un balance. ¿Rescatamos la empresa o rescatamos el trabajador? Busquemos un punto medio. Pero cuando yo ya tengo mis recursos limitados, cuando no tengo clientes, cuando en estos momentos estoy en cuarentena, yo tengo, y repito, ajustándome a la ley laboral de cada país, pues suspendo contratos porque yo necesito que la empresa sobreviva, porque la empresa es la que va a dar empleo a futuro. Cuando pase toda esta situación, va a volver a dar empleos. ¿Correcto? Entonces miren cómo, repito, la idea es primero buscar las medidas para que las personas sigan trabajando. Si no se puede, vámonos de vacaciones. Si no se puede, vámonos a licencias remuneradas. Prestamos plata a los trabajadores. Si es del caso, perdón, remuneradas no. Podamos, de mutuo acuerdo, suspendamos contratos. Suspendamos. Si de pronto la persona se queda sin plata, pues hagámosle un préstamo y luego se lo cobramos. Pero si ya en últimas como empresa no puedo hacer, pues me voy para la suspensión. Y en el caso de Colombia y de muchos países, yo puedo suspender unilateralmente. O sea, yo le impongo al trabajador la suspensión conforme al código laboral de cada país. ¿Correcto? En el caso colombiano, y sé que en otros países, nos mantiene una obligación vigente, o mantiene una obligación vigente, y es, uno, que el contrato sigue vivo, no se ha acabado, sigue vivo, simplemente que no pago salarios. Y durante ese tiempo de suspensión, debo seguir pagando como empresa los aportes de seguridad social de mis trabajadores.
el caso de Colombia, que es la salud y la pensión. Y sé que en muchos países pues, la empresa tiene que seguir, el empleador tiene que seguir pagando la salud y la pensión, pese a que no hay servicio ni que tampoco hay pago de salario. ¿Correcto? Teniendo claro hasta allí, miren que ya hablé de la empresa, ¿correcto? Y sus trabajadores. Ahora pasemos al caso fortuito o la fuerza mayor en relación al alquiler o el arriendo. Yo ahí tengo en la diapositiva, hago referencia a las oficinas, a los consultorios, a los inmuebles donde prestamos nuestros servicios de salud, en el caso pues, de la oftalmología, pero también pensemos en que podemos tener bienes muebles arrendados, o sea, las máquinas, la máquina de láser, la máquina, etcétera. Yo creo que en este punto usó un mejor lenguaje técnico Jessica porque parecía oftalmóloga. Dijo una cantidad de términos médicos muy precisos. Entonces, déjenme a mí hablar de la maquinaria, porque no conozco muy bien los nombres de las máquinas que ustedes manejan para estos temas de la oftalmología. Entonces, si bien ya les expliqué que el caso fortuito es una situación en la cual me impide cumplir mi obligación, en el tema de los contratos de arrendamiento, en la mayoría de legislaciones de los países de Latinoamérica, el caso fortuito es una situación en la cual yo puedo excusarme en un incumplimiento, pero a diferencia de lo laboral de la mayoría de los países, requieren muchos países un pronunciamiento previo de la autoridad judicial correspondiente. Y quiero explicar eso, para que separemos el caso fortuito en fuerza mayor en los trabajadores con el tema de los otros contratos, llámese contratos de arrendamiento o alquiler. Resulta que en muchos países sus códigos civiles, que además todos son muy parecidos por la historia que ya les conté, del código civil que viene de los españoles lo copiaron de los romanos, por eso son iguales casi todos. En los arrendamientos yo puedo invocar el caso fortuito. Yo le puedo decir a mi arrendador, a mi arrendador, al dueño del inmueble o a la inmobiliaria que me está alquilando o arrendando el inmueble, yo puedo entrar a negociar. Por mutuo acuerdo se puede hacer todo lo que se les pase por la cabeza. De mutuo acuerdo podemos que nos condonen el 100%, que nos condonen el 80%, por un mes, por 2 meses, por 3 meses, que nos lo bajen, que nos lo regalen. De mutuo acuerdo se puede todo. Aquí por eso no es necesario que entremos a hablar de mutuo acuerdo, porque eso es una libertad contractual que tenemos las partes. El tema es cuando el dueño del inmueble me dice, no, de malas, me paga el 100% de abril, me paga el 100% de marzo, el 100% de abril, a mí no me importa que el gobierno no deje salir a la gente a la calle, a mí no me importa que nadie pueda circular por la ciudad, me paga el 100%. En ese caso, el inquilino o arrendatario, el usuario, tiene 2 opciones. Una, pague. La más fácil, pague el 100%. ¿De dónde saca la plata? Eso no es problema para el dueño del inmueble. Pague el 100% y no vaya a incumplir. Pero, si usted cree que no tiene la plata, en muchas legislaciones de muchos países, le tocaría al inquilino, al arrendatario o inquilino, iniciar un proceso judicial, irse ante el juez y pedir una revisión del contrato y revisión del equilibrio contractual que ahorita les hablé. ¿Se acuerdan que les dije que en todo contrato hay un equilibrio financiero, un equilibrio contractual? Hay un gana-gana. Hay un gana-gana. Usted gana riendo, pero yo gano por la explotación del inmueble porque vienen pacientes y los atiendo. Cuando ese equilibrio se rompe y la otra parte del contrato no quiere de mutuo acuerdo llegar a un acuerdo económico sobre estos cánones de arrendamientos de abril, de mayo, de los meses que se nos vienen, de una posible recesión económica, ya en muchas legislaciones, en muchas leyes de Sudamérica, establece que el inquilino tiene que iniciar un proceso en un juzgado. En el caso de Colombia tiene que contratarse un abogado y presentar una demanda contra el dueño del inmueble, contra la inmobiliaria, para que sea el juez el que declare el caso fortuito o la fuerza mayor y sea el juez que declare un justiprecio, un equilibrio contractual de manera transitoria o para ese periodo transitorio que hubo de recesión económica por las medidas que tomaron los gobiernos. Repito, no por la enfermedad,
sino por la medida que toma cada gobierno donde impide la circulación de las personas por la ciudad. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Queda claro? Por si vienen preguntas. Jimé, ¿vos cómo lo viste? Yo lo veo muy claro. La verdad que Alex tiene una facilidad para explicar las cosas, la verdad. No, lo veo muy claro. Digamos, si es con mis empleados, pues ya nos explicó. Tengo varias opciones, desde la más sencilla hasta la más drástica, pero la ley, digamos, tengo una protección de ley. Si es con la cosa, con los temas mercantiles de arrendo, ahí sí me toca ir a un juzgado y pagar un abogado. Bueno, igual también en lo otro me tocaría, pero ahí sí el juez es el que lo dice y lo determina. O sea que tampoco es que estamos sin nada. O sea, mi sensación aquí es que no estamos tan desprotegidos, o por lo menos en América Latina, y que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que los demás interpretan que dijo el presidente, y otra cosa es el tema de la ley, ¿no? El tema de la ley está escrito y escrito está. Entonces, pues ahí voy a ver, Alexander, si he entendido bien. Sí, y yo le agrego a eso que está mencionando, la doctora Jimena Núñez, y es que en el caso de Colombia, por ejemplo, esto ha sido tan rápido, obviamente tan inesperado, que primero la rueda de prensa de los ministros y el presidente, y 3 días después salen los decretos. Entonces, nos han llenado de mucha confusión, mucha noticia falsa, mucha mala interpretación por las redes sociales. Sale un pronunciamiento y en 5 minutos puede estar repartido en 30, 40, 50.000 celulares por el tema de que se comparten archivos por WhatsApp. Entonces, ahí, por ejemplo, algo que decía Andrés, que es que el gobierno obliga a pagar salarios pese a la suspensión de actividades. Yo invitaría a que lean con detenimiento si ese decreto así lo establece, porque muchas veces una cosa es la rueda de prensa y otra cosa ya es el documento oficial, ¿correcto? No se dejen confundir con la primera noticia, hasta que no vean el documento oficial, ¿correcto? Por aquí hay una Sí, pregunta, sí, y por eso. ejemplo, Romelia Gaviria pregunta que ¿cuántos meses se debe pagar la seguridad social en suspensión de contrato? O sea, como tenemos la opción que nos quedó clara que no es terminación, sino suspensión temporal de un contrato, ¿yo debo seguir pagando la seguridad social cuánto tiempo? ¿Todo el tiempo? por el tiempo de suspensión. Ahora, en el caso colombiano la norma no es muy clara cuando hablamos del numeral primero del artículo 51, simplemente que por analogía muchos nos vamos a otra norma y hablamos de los 120 días. El código argentino habla de 70 a 75 días. El código laboral de República Dominicana creo que habla de 90 días. Cada país tiene sus propios detalles sobre los efectos de la suspensión. En el caso de Colombia es durante, repito, esa suspensión del contrato. Ahora, se me olvidó mencionar algo hace un momento. Alguien decía, creo que fue Andrés, que decía, es que hay algunos países donde la ley dice que quien despida pagará doble indemnización. Eso es el último del último escenario. Si yo no puedo vacaciones, teletrabajo, suspensiones, y ya la empresa llegó a un punto donde ni siquiera tengo para pagar la seguridad social, ese es el plan Z. Ese es el plan Z. Obviamente es el último, pero no podemos descartarlo. El empresario puede llegar en cierto momento donde le salga más favorable económicamente, desgraciadamente, despedir a una persona. Puede salir, de acuerdo a la legislación de cada país, en ciertos casos puede salir más barato pagar una indemnización a mantener un contrato vivo suspendido. Te repito, cada país tiene sus valores de indemnización y cada empresario tiene que analizar su costo-beneficio, ¿correcto? Por acá pregunta alguien, Santiago Camacho, que si la superintendencia está haciendo seguimiento
de los que enviaron a vacaciones no remuneradas. La pregunta es la superintendencia o de quién es? Mejor dicho, ¿quién me No, haría seguimiento a mí no, si yo hago Santiago. eso? Santiago, en muchos países de Latinoamérica existe una entidad llamada Ministerio del Trabajo. En Colombia se llama Ministerio de Trabajo, en otros países se llama el Departamento del Trabajo, la Oficina de Empleo Público. Digamos que tienen distintos nombres, pero llamémoslo Oficina o Departamento o Ministerio del Trabajo. En el caso de Colombia, el Ministerio del Trabajo, a través de sus inspectores de trabajo, son los encargados de vigilar qué es lo que se está haciendo durante esta cuarentena en las empresas. Si yo suspendí, está vigilando que yo pague la seguridad social, por ejemplo, porque esas son las consecuencias que el Código Laboral colombiano establece cuando suspende un contrato, y es que siga pagando la seguridad social. ¿Ok? Ok, por acá Alexander Martínez pregunta que, por ejemplo, en Colombia ahorita el gobierno dijo aislamiento obligado para todo el mundo. Pero ahora el presidente dice, después vamos a tener un aislamiento inteligente. Como Bueno, lo quieran llamar en cada país, ¿eso seguiría siendo una fuerza mayor? O sea, que si el país, como le ponga el nombre, la fuerza mayor sigue aplicándose. aquí encaja perfecto lo que acabo de decir sobre primero la rueda de prensa y luego la norma. Ojo, el presidente ha dicho para Alexander Martínez. Martínez, el gobierno no todavía ha sacado, todavía no se ha modificado el decreto 457, que es el decreto de aislamiento social obligatorio. Lo que el gobierno ha estado diciendo a través de ruedas de prensa es que está pensando en posiblemente hacer un aislamiento inteligente, que le han llamado aislamiento inteligente. Posiblemente. A nosotros en Colombia se nos acaba ahora el domingo a la medianoche, el 12 de abril. Posiblemente el gobierno mantiene o alarga la cuarentena para ciertas ciudades y posiblemente diga en ciertos municipios, en ciertos corregimientos, en ciertos pueblos pequeños, muy aislados de los cascos grandes urbanos, muy posiblemente en esos sitios alejados donde no ha habido casos de coronavirus, posiblemente se facilite la movilización de las personas, ¿correcto? Entonces, hasta que no salga ese decreto, ¿en qué condiciones no podemos decir si desaparece el caso fortuito fuerza mayor? Ejemplo, se me ocurre algo. El decreto del presidente dice ahora, sale esta noche y dice, a partir de hoy, todos los servicios de salud, óigase bien, todos, necesarios, no necesarios, suntuarios, cirugía láser, refractiva, todo lo que tenga que ver con la salud, se habilita automáticamente. Las personas sí pueden salir de su casa para ir donde el médico, para ir donde el oftalmólogo, para lo que sea, así sean consultas de control. Si el decreto llega a decir eso, entonces para mi empresa, empieza a desaparecer la causa fortuita. ¿Por qué? Porque yo ya puedo operar, porque ya mis trabajadores pueden venir a trabajar y ya mis clientes también pueden llegar, o mis pacientes o mis clientes pueden llegar al sitio de trabajo, al sitio de consulta, ¿correcto? Desaparecería esa situación. Entonces, tenemos que esperar qué dice el decreto de ampliación y en qué términos. Porque si la norma dice que se levanta para la salud, pero ninguna otra actividad puede abrir. Yo tengo una ferretería, yo tengo una empresa de fábrica de zapatos, pues obviamente mi gente y mis clientes no podrán salir a la calle. Entonces, espérense hasta que salga el decreto fin de semana. O sea que hay que esperar y la última pregunta que voy a tomar de aquí es que hay varias preguntas por ahí de cuáles son los términos de suspensión de contrato. O sea, yo voy a suspender un contrato, los términos, no, los tiempos. ¿Cuánto tiempo lo puedo suspender? Número 1 y número 2, de suspensión, ¿cuánto tiempo? Y número 2, si yo doy por terminado un contrato, si me toca indemnizar y si me toca avisarle a los entes regulatorios. Bueno, lo primero respecto a la suspensión, repito, cada país tiene en su código laboral cuántos son los tiempos de suspensión.
En Colombia hablamos de 120 días. No me acuerdo si es en Ecuador o en República Dominicana, el Código Laboral habla de 90 días, si no me falla la memoria. Creo que el Código Laboral de Argentina habla de 70 o 75 días. Entonces, digamos que cada país en su Código Laboral nos dice cuánto es el tiempo máximo de suspensión. Lo segundo, en caso de que la empresa decida dar por terminado un contrato, en este caso, pues en el caso de Colombia y en muchos países del mundo, la norma dice que no hay una justa causa y por ende tengo que indemnizar, ¿ok? Entonces, precisamente la indemnización es porque es una terminación abrupta, intempestiva, y nace para el trabajador el derecho a una indemnización. Yo en cualquier momento puedo despedir al trabajador, salvo que una norma, como decía Andrés, salvo que un decreto diga que no puedo. Una cosa es que me diga que trate de no hacerlo, otra cosa es que diga no puedo. Y si lo hago, tengo la siguiente consecuencia. Ah, eso quiere decir que sí lo puedo hacer. Simplemente que tengo una consecuencia pagada llamada indemnización o pago doble. Pero hasta ahora, en muchos países, el Código Laboral está vigente y simplemente tiene unas consecuencias el dar por terminado un contrato injustificadamente, como es el caso de la indemnización. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Jime, Alex, estamos ya llegando al tiempo. No sé si querés aclararnos algo más o cerrar con algún comentario, Alexandra. La verdad que ha sido clarísimo, fue un aporte para nosotros que somos oftalmólogos, escucharte a vos, a Jessica. La verdad que, bueno, Jime, has traído un tema y has generado un debate espectacular. No, simplemente, lo primero, muy seguramente, siempre de una charla no salen todas las dudas resueltas, saldrán muchas más, mucha casuística. Lo primero es si consideran pertinente, con el mayor gusto, si necesitan más adelante, en los próximos días, si este tema se complica, si se alargan las cuarentenas en los distintos países y es necesario que repitamos esta charla o ampliar ciertas dudas, con el mayor gusto y cariño estoy dispuesto a hacerlo. Segundo, necesitamos que circule dinero en la calle. Circule dinero porque el no circular dinero a todos nos afecta, a todos. Que el señor que fabrica zapatos no tenga dinero también perjudica al oftalmólogo, de manera directa o indirecta, porque todos al final somos pacientes, somos una cadena del mercado. Por eso insisto, cuando hablé de suspensión, es nuestro plan B, nuestro plan C. Primero tratemos de usar otras herramientas para que siga la gente trabajando. Si ya no es posible ni el teletrabajo, si ya no es posible las vacaciones, nuestros últimos recursos van a ser la suspensión. Y el último de último, un despido, con las consecuencias que eso lleva. Pero miren que yo primero agoto una serie de alternativas para tratar de que la economía trate de mantener un nivel de movimiento y sea menos difícil la recesión económica que se nos va a venir por un par de meses. Y concluyo con lo que empecé. No olviden que en tiempo de crisis es oportunidad de negocios. Fabulosa frase, ¿no? No creo que nos llevamos y terminamos con eso. Jime, la verdad, algo que nos quiera sumar, estuvo increíble. Felicitarte porque esto fue una idea tuya de esta organización. La gente no para de escribirnos por los celulares, por el chat, que ya piden otro porque es un tema, como también decía Alex, ¿no? Muy candente hoy en día y que creo que nos falta mucho aprender a nosotros, ¿no? De economía, de finanzas, de derecho. Totalmente, Andrés. Déjame decir una cosa, que el jueves Claro. esperamos también al panel. Va a estar Rod Solar, va a tocar muchos de los temas que se hablaron hoy. Entonces creo que el jueves podemos seguir esta discusión un poco, ¿no? Sí, señor. Y mañana también recordarles a todos, está, bueno, la charla con Ivo, ¿sí? Con Sabo, con Ike, con Ashley, con Florian. El miércoles lo tenemos al doctor Dan Reinstein, ¿sí? Una charla espectacular de cirugía refractiva. El jueves la que acaba de decir Ivo y el viernes están los muchachos de España, junto con el doctor Saldívar, junto con Juan Carlos Serna de México, así que una semanita completa. Bueno, muchas gracias, doctor Coral, por acompañarnos, por su tiempo, que sé que vive muy ocupado, y porque el doctor Coral pues es un personaje muy solicitado en Colombia.
Así que muchas gracias por todo, por su apoyo, por estar aquí, por pro bono. Muchas gracias, Y de verdad. muchas gracias a ti, Jime. Muchas gracias a ti, Jime, que hiciste esto suceder. La verdad que una genia, siempre tratando de comunicar y aportar a toda la oftalmología latina, ¿no? Muchas gracias, Jime. La verdad que impresionante. Bueno, un abrazo a Así todos y es. muchas gracias. Muy queridos todos. Nos vemos en la Y próxima. gracias a Adiós. todos los que se conectaron. Bye.